Y empezando por Ever After Falls, este juego la verdad que tiene una gran combinación de géneros, que va desde la exploración, combate, aventura y sin dejar de lado las granjas. Empezarás teniendo un accidente y llegando a una misteriosa isla, donde deberás reconstruir tu vida, establecer relaciones y descubrir los secretos ocultos de este mágico lugar. Al igual que todos los juegos de granja, tendrás que cultivar, cuidar animales y personalizar el espacio a tu gusto. También tendrás que explorar, combatir y enfrentarte a grandes bosses. Para ello, crear tu equipo y mejorarlo con un avanzado sistema de crafteo. Está en español y con críticas muy positivas en Steam. Con este te voy a dar una alegría porque es totalmente gratis y además multijugador. En Palia te encuentras en un mundo mágico donde después de siglos de desaparición la humanidad ha vuelto y tendrás que reconstruirla. Además de forjar relaciones y descubrir los secretos de su mundo, podrás diseñar tu hogar y personalizar tu espacio, explorar un vasto mundo lleno de recursos que podrás utilizar, además de las actividades típicas de este tipo de juegos. También está traducido al español y con críticas muy positivas. Por supuesto, tenía que incluir Farlands, este juego desarrollado por Handusoft y Eric Rodríguez, el de leyendas y videojuegos, en el que después de que un vendedor te timara, y si no me equivoco es una referencia a Tum Nook, has comprado tu propio planeta, escapando de la estresante vida de la ciudad que has cambiado por la relajante vida rural. Aquí tendrás que explorar los diferentes planetas del sistema, consiguiendo recursos que usarás para mejorar tu granja, herramientas o tu propia nave, restaurar el planeta convirtiéndolo en una zona agrícola, interactuar con los diferentes personajes para conocer su historia y forjar relaciones. El juego está en Early Access, aunque ya cuenta con un roadmap de lo que irán incluyendo hasta su versión final. Harvest Days es la mezcla perfecta entre simuladores y juegos de granja. En este tendrás que gestionar la tuya, en un mundo abierto lleno de posibilidades y donde empezarás tu nueva vida interactuando con tus vecinos mientras restauras tu granja. Podrás plantar y cosechar gran variedad de cultivos empezando sin nada y consiguiendo diferente maquinaria que te ayude, además de cuidar los animales. También podrás descubrir los secretos del valle, recolectar recursos y participar en eventos estacionales y fiestas. Tienes libertad para construir tu hogar a tu gusto. Hace unos días salió del acceso anticipado y solucionado algunos de los problemas. Además, está en español. Farm Together 2. Y antes de hablar del juego, la diferencia de Portal anterior y es que en este le ha crecido la hierba y se ha cortado el pelo. Tendrás que seguir la tradición del anterior con una gestión de granjas accesible en un mundo en constante expansión. Sin historia lineal tendrás que mejorar tu granja, plantar y cultivar, además de hacerla más grande. Podrás personalizar cada aspecto desde los edificios, decoraciones y crear tu hogar a tu gusto. Es un juego que no se complica mucho en otros aspectos. Es bonito, sencillo y que cumple lo que promete. Además de tener la interfaz en español, es multijugador. El siguiente fue una gran sorpresa, ya que Rusty Retirement es un juego que te ocupa una pequeña parte de la pantalla donde podrás gestionar tu granja mientras tú haces otras cosas. Tendrás que plantar, pescar e incluso hacer bricolaje, vender tus productos y administrar tus finanzas. El juego te dice que es como si vivieses tu vida de jubilado, viviendo como crece todo sin darle mucha importancia, haciendo muchos procesos automáticos. El juego está completamente en español, cuenta con críticas extremadamente positivas y además tiene buen precio. Mirtwood te permite explorar un vasto mundo medieval lleno de ciudades, aldeas y tierras salvajes. Podrás explorar su mundo enfrentándote a diferentes desafíos y enemigos. También vivir día a día en tu granja construyendo tu hogar y participando en la vida comunitaria, donde interactuando podrás forjar relaciones, alianzas o incluso rivalidades. Combatir es una parte muy importante del juego, con el que podrás mejorar tus habilidades, equipo y así poder progresar a enfrentarte a desafíos más difíciles. El juego sale el 11 de septiembre, aunque tienes una demo disponible en Steam, añadir que está traducida al español. Y no pensé que podría añadir un DLC a la lista, pero Octopia de Eastward añade la simulación de granja. El juego base salió en 2021, y es verdad que por estética y demás parecía que podría serlo. Bueno, los desarrolladores también lo pensaron. Y ahora podrás vivir la relajante vida rural, plantando y recolectando recursos, pescando y relacionándote con tus vecinos, a los que también les podrás construir y mejorar las casas, tiendas e incluso un parque de atracciones abandonado para darle de nuevo vida a la aldea. Si tienes el juego base y te gusta este tipo de juegos, te lo recomiendo. Si no lo tienes, eventualmente ponen ofertas del pack. Este DLC, al igual que el juego base, están en español, con críticas muy positivas.
¿Y qué es lo que nunca puede faltar en un juego indie? Y exacto, burros. Pero este juego va más allá, ya que Critter Cove es una experiencia a otro nivel, en la que tienes demasiadas cosas que hacer. Voy a dejar de decir lo típico de lo que hacen todos los juegos de granjas, porque lo sabes muy bien. Además, podrás personalizar la isla, explorar tanto tierra como el fondo marino, utilizando diferentes mecanismos y vehículos para ello. Y por supuesto, relacionarte con los habitantes de la isla. El juego saldrá el tercer trimestre de 2024 en acceso anticipado, con interfaz y subtítulos en español, y espero que salga bien porque tiene mucho contenido interesante. Y de vuelta a los juegos clásicos inspirados en Stardew Valley, Dreaming Isles. Este simulador agrícola de aventuras en alta mar tendrás que explorar islas, buscar semillas y cultivar los alimentos para tus compañeros. Con un apartado gráfico sencillo pero bonito, cuenta con todo lo básico para cualquier juego del género, en el que también podrás explorar mazmorras y hacer batallas navales. Este saldrá el 1 de octubre de este año, aunque tienes una demo para probarlo en Steam. También está en español. Y sin lugar a dudas, el juego más bonito de toda la lista, con un arte muy similar a Studio Ghibli, Hotel Galactic. Y es que en este tendrás que gestionar y construir tu propio hotel en el espacio. En él podrás personalizar todo añadiendo habitaciones o decoraciones para atraer a diferentes huéspedes. Además, recolectar recursos y dirigir a tu personal mientras exploras el mundo. Este juego tuvo una campaña en Kickstarter, donde pidieron $120.000 y consiguieron más de 160.000. Y uno de gestión a uno de supervivencia. Solarpunk es un juego que combina varios elementos además del ya dicho con simulación, aventuras y construcción. Serás un pionero en un futuro donde la humanidad ha adoptado un modo de vida sostenible. Tu objetivo es construir tu hogar abasteciéndote de energías renovables y tecnologías ecológicas. Tendrás drones que te ayudarán con tus tareas, además de otros vehículos aéreos para moverte por diferentes islas. Es un juego sencillo y relajante, escapando de la estresante rutina. El juego también saldrá en Steam, en español. Mira que en este vídeo hay buenos juegos y cada cual más diferente, pero para mi gusto he dejado la mejor mezcla para el final, ya que The Ranchers es una mezcla perfecta entre Stardew Valley y los Sims. Tendrás que construir tu casa a tu gusto, recolectando diferentes materiales y también, por supuesto, tu granja. Con el dinero podrás comprar coches, además de otros vehículos y todo lo que necesites, hacer relaciones con la gente del pueblo, además de explorar y combatir en diferentes mazmorras. Tiene la salida prevista este año en español y espero poderos traer un vídeo hablando de estos juegos más a fondo. Mientras tanto, aquí te dejo otro top si quieres jugar con tus amigos.